Vamos a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 12, y versículo que vamos a leer es el versículo 1. La palabra del Señor dice de esta manera: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amados hermanos y hermanas, damos gracias al Señor porque Él nos concede esta libertad de acercarnos en su santa y divina presencia. Estamos aquí con el deseo principalmente de engrandecer el nombre bendito del Señor Jesucristo. Así también para oír su santa y bendita palabra. En esta hermosa tarde, hermanos, con todo mi corazón quisiera suplicar al pueblo del Señor su amable y fina atención. Tratemos de hacer un esfuerzo, hermanos, porque para oír la palabra de Dios tiene esfuerzo. Para poder leer la palabra de Dios también se necesita un esfuerzo, hermanos, porque hay un enemigo también que no le gusta que nosotros le oigamos al Señor Jesús. Pero tratemos la manera de oír la palabra como María. Dice que María estaba a los pies del Señor Jesucristo, oyendo sus palabras benditas, pero también estaba Marta. Dice que Marta estaba afanada en sus quehaceres. A ella no le interesaba oír la palabra de Dios. Ella lo que le interesaba era avanzar en su trabajo, porque un día Marta dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Di pues que me ayude, decía Marta. ¿Ya ve? El afán de la vida lo que necesita es ayuda. Así dijo una hermana. No tengo tiempo ni de rascarme, dijo ella, con temas de oír la palabra de Dios. Bendito sea Dios, porque ahora nosotros estamos desempeñando aquel lugar como María, a los pies del Señor Jesucristo, pero listos, hermanos y hermanas, mayormente los jóvenes, gracias a Dios, porque estas reuniones están promovidas por los jóvenes, fíjense, hermanos. Nosotros preguntamos siempre cuando se va a hacer una reunión, preguntamos cuál es el motivo de la reunión, porque cada reunión tiene un motivo, fíjense, hermanos. Gracias a Dios por la juventud de este lugar, que están en actividad los jóvenes. ¡Qué maravilla! Nosotros también nos gozamos cuando oímos que en tal lugar los jóvenes están bien activados. Nos maravillamos cuando las jovencitas también trabajan en la obra del Señor. ¡Qué maravilla, hermanos! Porque Dios anhela que la juventud también trabaje en su obra. Dios anhela. ¡Qué maravilla cuando nosotros alcanzamos también oír que en otros lugares los jóvenes se activan para alabar el nombre de Dios? Son jóvenes que están también preparados, fíjense, hermanos, porque para hacer una reunión como esta se necesita preparación, no es nada más. No nada más se hace una reunión, se necesita que también los jóvenes estén preparados, fíjense, hermanos. Gracias a Dios por los jóvenes en este lugar. Estamos considerando la palabra del Señor que dice de esta manera: acuérdate de tu Creador
los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Fíjense, hermano, vienen los tiempos malos, fíjense, hermano, vienen. Un día dijo un hermano, yo quisiera predicar el evangelio, dijo el hermano, pero la edad ya no me permite, decía él. Yo quisiera predicar la palabra de Dios, mejor háganlo ustedes, decía el hermano, porque ustedes están capacitados para predicar el evangelio. Yo sí ya no puedo, decía el hermano, yo sí no puedo. Deseo, decía el hermano, pero no puedo por causa de mi edad. Ya ve, ahí es donde dice la palabra del Señor. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hay tiempos duros en la vida, hermanos, cuando uno quisiera hacer las cosas, ya no se puede por causa de la edad. Sí, hermanos, pero ahora estamos considerando, el Señor nos dice de esta manera, el Espíritu Santo nos enseña, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate, dice el Señor. Ojalá nosotros tratemos de hacer un esfuerzo para oír la palabra y no nos vayamos a olvidar del mensaje. Van a haber 3 mensajes, hermanos, listos, porque en cada mensaje nosotros también recogemos nuestra porción. Dios habla en 2 o 3 maneras, y que los demás, dice la palabra, busquen, dice la palabra, así dice el Espíritu Santo. Que hablen dos o 3 y que los demás duermen. No, hermanos, no dice dormir, que los demás busquen. ¡Qué maravilla! Usted está oyendo la palabra del Señor y está calificando si el mensaje está adecuado a los jóvenes, porque cada mensaje tiene que ir conforme a la reunión, conforme al movimiento, hermanos, ¿sí? Dice el Espíritu Santo, acuérdate. ¡Qué maravilla! Estaba considerando cuando leía este texto, yo me acordaba de aquel hombre llamado José. Dice que cuando él estaba en la cárcel, fíjense, hermanos, cuando José estaba en la cárcel, interpretó un sueño a aquel copero. Dice, le interpretó su sueño del copero. Dice que cuando el copero oyó la interpretación, se alegró mucho. ¿Por qué se alegró mucho el copero? Porque era para bien. José le había dicho, tú vas a recuperar tu puesto, vas a estar delante del rey, le vas a servir la copa al rey. Fíjense, hermano, le pareció bien aquel, ¿verdad? Porque iba a recuperar su lugar. Fíjense, hermanos, qué maravilla. Pero sucedió que José, cuando le interpreta su sueño, le dice al copero, cuando tengas ese bien, te acuerdas de mí y haz mención a Faraón para que me saque de este lugar. Fíjense, hermano, dice que José, él deseaba salir de ese lugar. Dice que ahora él le dice al copero, cuando tengas ese bien, cuando estés ahí delante del rey, haz mención de mí, decía el hombre, ¿te acuerdas de mí? Pero aquel hombre, como era el copero, se olvidó, mis hermanos, se olvidó. Así nos pasa a nosotros. Hay veces cuando oímos el mensaje, ni bien termina la reunión, salimos, ya no nos acordamos cuál es el primer texto que se cita en el primer mensaje, ya no se acuerda uno. Siempre han dicho los hermanos, ¿se acuerda usted del primer texto que citó el primer enseñador? Nosotros se nos olvida, puro el copero nos parecemos, dice hermano. Aquel copero se le olvidó. Hasta que el rey tuvo un sueño, hasta entonces se acordó aquel copero y dijo, cabal, dijo que allá en la cárcel hay un hombre que sabe interpretar sueños. Hasta ahí se acordó el hombre. ¿Sí? Así a veces nos pasa, cabal, pues que hay reunión en tal parte, decimos nosotros. Hasta ahí. Pero ahora el Señor dice en sus palabras, acuérdate de tu Creador en
es el Creador, es nuestro Padre Celestial. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¡Qué maravilla! Fíjense, hermanos, es palabra de Dios que los jóvenes se están acordando de enaltecer el nombre bendito del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan los jóvenes de este lugar que es importante engrandecer el nombre del Señor Jesucristo? Y en esta tarde se está enalteciendo el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué motivo? Porque los jóvenes se acuerdan que es importante, fíjense hermanos, que es importante hacer una reunión como esta. Es importante para que hayan almas para la gloria de Dios, fíjense hermanos, porque se va a predicar el Evangelio también. Se va a predicar el Evangelio. La intención del pueblo de Dios es que hayan convertidos. Fíjense, esa es la intención del pueblo de Dios, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una predicación en nuestra casa, nosotros decimos: Señor, deseo ver tu gloria aquí en mi casa, deseamos ver tu gloria. Nadie va a hacer una reunión y va a decir: voy a hacer mi reunión, pero yo no quiero ver convertidos. Nadie, ¿verdad, hermanos? Todos, cuando hacemos una reunión, deseamos ver convertidos, fíjense, hermanos, deseamos, es el deseo del pueblo de Dios. Realmente yo pienso de los jóvenes también en este lugar. Ahora vamos a ver. Miremos cómo dice la palabra en la primera carta a Timoteo. Consideremos la palabra del Señor. Primera carta a Timoteo, vamos a leer en su capítulo 4. Capítulo 4, y el versículo a leer es el versículo 12. Miremos la palabra del Señor. Dice de esta manera. Dice así, capítulo 4 y versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los creyentes. ¡Qué maravilla! Fíjense, hermanos. Mire cómo dice el Espíritu Santo: ninguno tenga en poco su juventud, que sea ejemplo de los creyentes. Miremos, hermano, ¿por qué dice el Espíritu Santo así? Ninguno tenga en poco tu juventud. Hay veces nosotros muy en poco tenemos nuestra juventud, y pasa que cuando uno es joven, dice que no tiene fuerzas para predicar el Evangelio, para llevar los utensilios donde se va a predicar el Evangelio. Hay fuerzas dentro de los jóvenes, pero a veces la juventud lo desperdicia, fíjense, hermanos. Hay veces la juventud le da uno a las cosas de la carne, fíjense, hermano. No quiere uno activar en la obra de Dios. Pero ahora el Espíritu Santo dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los creyentes. ¿Por qué dice el Espíritu Santo de esta manera? Sé ejemplo de los creyentes. Porque hay creyentes atrasados también, fíjense, hermano. Hay creyentes que no quieren activar. Yo estaba platicando con un hermano de la ciudad de Coatepeque. Estaba considerando un día, el hermano se puso a platicar conmigo, porque cerquita de él había un taller. Yo llevé mi moto a ese taller, y mientras lo estaban componiendo, estábamos platicando con el hermano. Y él me decía: joven, ¿y usted ya aceptó a Cristo? Pues bendito sea Dios, le dije: estoy en comunión con mi Cristo, lo acepté, estoy limpio con la sangre de Cristo. Qué bueno, decía el hermano. Qué bueno que usted ya es cristiano, decía el hermano. Qué bueno, decía. Y usted, le decía a su servidor: y usted ya se convirtió, y usted ya es cristiano, le decía. Sí, dijo: ya soy cristiano, tengo 50 años de ser convertido, dijo el hermano. Fíjense que me alegré tanto al oír esas palabras cuando el hermano dijo: tengo 50 años de ser cristiano. Dije: qué bueno, le dije, qué bueno, gracias a Dios. Está en comunión con el Señor, me decía. Eso sí no, dijo el hermano, ¿ya ve? Eso sí no. ¿Y por qué motivo no está usted en comunión con el Señor y con el pueblo? ¿Por qué no está en comunión? Le decía. No, dijo, porque no me he bautizado. Y ya ve, hay hermanos
atrasados ya 50 años, oiga bien, 50 años de ser convertido. Consideremos en esta tarde, ¿será que es lícito? ¿Será que se agrada al Rey de eso? Yo pienso que no, fíjense, 50 años de ser solamente convertido. Yo conozco, yo soy de la época de don Celso Cancino. ¿Quién conocía a don Celso Cancino? Así dijo él, soy de la época de don Celso Cancino. Le preguntaba, ¿y cómo don Celso enseña en conferencias? Le decía, ¿cómo hermano don Celso enseña en conferencias? Es siervo de Dios, le decía, siervo del Señor Jesucristo. Y ahora usted, le decía, ¿por qué usted no enseña la palabra? Un hombre de edad como usted es para que nos enseña la palabra de Dios, le decía. ¿Sabe qué dijo? Es que yo no puedo vencer mi carne, dijo, fíjense. No puedo vencer mi carne, decía el hermano. Cuando yo veo a alguna mujer, tiembla mi corazón, decía, ya ve. Cristianos atrasados, y dice la palabra. No tengas en poco tu juventud, dice el Espíritu Santo. Sé ejemplo de quién, de los creyentes, dice la palabra de Dios. Qué maravilla, fíjense, hermanos. Qué maravilla por los jóvenes en este lugar. Están activando de esta manera, enalteciendo el nombre de Dios, enalteciendo el nombre bendito del Señor Jesucristo, porque una reunión especial es engrandecer el nombre del Señor Jesús, hermanos. Qué maravilla por los jóvenes de este lugar, porque llevan a efecto reuniones especiales. Gracias a Dios, de eso se agrada el Rey, fíjense, hermanos, se agrada a Dios de eso. Qué maravilla, porque ahora el Espíritu Santo anhela que los que no están activando, el Espíritu Santo anhela que los jóvenes vean a los demás cómo están trabajando en la obra de Dios. Las jovencitas están considerando que los jóvenes en este lugar también están activando. Ahora el anhelo del Espíritu Santo es que también las jóvenes activan, que no se quedan solamente ahí, ¿no? Porque al Señor no le gusta que uno se quede solamente convertido, ¿no? Que el Señor quiere que hayan convertidos. ¿Cuántos años lleva usted, hermano y hermana? ¿Cuántos años ya lleva de ser solamente convertido? Bien, si va a llegar usted a esa edad de 50 años solamente convertido, ¿verdad que no? No está bien así. El Señor no quiere así. Mire cómo dice el Espíritu Santo: no tengas en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes, porque a Dios le agrada cuando la juventud trabaja, porque el trabajo hoy en día es pelear contra el enemigo, el diablo, fíjense, hermanos. El trabajo en la obra de Dios es pelear contra el enemigo, el diablo. No es, la pelea no es contra sangre y carne, no, hermanos. Es contra huestes y potestades del diablo, ¿sí? Ahora el Espíritu Santo anhela que todos salgamos como veníamos cantando en el himno. Oh jóvenes, venid. Oh jóvenes, qué maravilla, mis hermanos. El Espíritu Santo anhela que la juventud que no está activando, que active para servir al Señor, porque dice el Espíritu Santo: no tengas en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes. Miremos a un joven. Vamos a ver a los jóvenes también que activan en la obra del Señor. Miremos en el primer libro de Samuel, vamos a ver a un joven que activó y agradó también el corazón de Dios. Miremos en el primer libro de Samuel, en su capítulo que vamos a leer, capítulo 17. Y el versículo a leer es el versículo 33. Miremos la palabra del Señor. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Miremos. Dice que este joven David le había dicho a Saúl: yo iré y voy a pelear con este filisteo. Mire, Saúl le tuvo en poco, fíjense, hermano.
Por eso es que a los jóvenes que activan no hay que tenerlos en poco, hermanos, no hay que tenerlos en poco, porque hay jóvenes guiados por el Espíritu Santo, hay jóvenes que tienen fuerza espiritual, aparte de la fuerza material, porque también en la fuerza material se glorifica a Dios, porque si no hay fuerzas materiales no pueden ni cargar unas bocinas como estas, sin los aparatos no se puede, se necesitan las fuerzas también. Ahora estamos considerando, dice que Saúl le dice al joven David: tú no podrás ir a pelear con ese filisteo, no podrás, porque ese hombre está preparado para la guerra desde su juventud, ese hombre está preparado, tú no podrás pelear con él. Lo tuvo en poco Saúl, mis hermanos, lo tuvo en poco. Pero dice que cuando Saúl le dijo: yo soy pastor, o era pastor de ovejas, cuando venía un león a devorar a una oveja, yo lo agarraba de la quijada y lo mataba, decía David. Fíjense, hermano, dice que David o Saúl, cuando oyó esas palabras, sí lo creyó, fíjense, hermanos. Dice que ahora, dice que Saúl vistió a David con ropas. Usted sabe cómo se viste un policía, un hombre de guerra, usted sabe cómo se viste. Pero dice que Saúl quiso vestir a David así, pero David dice que no confió en las espadas ni en la ropa, en cuantas cosas, ¿no? David confió en Dios. Miremos, ahí mismo en el versículo 40 dice la palabra, versículo 40 dice así: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Miremos a este joven David. Dice que este joven David se fue al arroyo y escogió 5 piedras lisas. Fíjense, hermano, que joven se fue al arroyo, escogió 5 piedras lisas. Dice que se fue a la guerra, se fue a pelear con aquel gran filisteo. Fíjense, hermano, ¿sabe qué pasó? Dice que aquel filisteo, cuando miró a David, le tuvo en poco también, fíjense, hermanos, le tuvo en poco. Aquel filisteo se sentía un hombrón. ¿Quién? Él le diría: este está bien, no me va a alcanzar, ¿qué va a hacer? Dice que aquel hombre le tuvo en poco a David, al joven David lo tuvo en poco. ¿Sabe qué dijo? ¿Sabe qué dijo el hombre? Tú vienes a mí con palos. Si yo no soy perro, dijo el filisteo, yo no soy perro, para que vengas tú con un palo, ¿sí? Pero David, fíjese que cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco. Tú vienes, dijo, con palo. Te voy a matar, decía el filisteo, voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hiciéramos nosotros que alguien nos diga de esta manera? Nosotros somos muy aguados, digo yo. A veces uno inmediatamente comienza a temblar. Pero ahora consideremos a David. David, cuando oyó esas palabras, no le dio pena, fíjense, hermanos. David dijo: y tú vienes a mí con espada, con lanza y cabalina. Mas yo, dijo David, la respuesta que dio David fue: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Miremos a este joven, cómo confió en Dios. Confió el hombre en Dios. Gracias a Dios por los jóvenes en este lugar, confiando en aquel que tiene poder, en el Dios vivo, aquel que hace temblar la tierra. Qué maravilla, hermanos, por los jóvenes en este lugar. Estamos considerando a este joven David. Dice que este joven David le dijo al filisteo: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Él, decía el joven David,
Él te va a entregar en mis manos, decía David, aquel jovencito, ¿sabe cómo decía? Dios te va a entregar en mis manos y yo te voy a cortar la cabeza y voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Cuando aquel hombre oyó esas palabras, dice que se dio a prisa para encontrarse a David. Y ese hermano se dio a prisa para matar a David, pero David también se dio a prisa porque para encontrarse con aquel filisteo se necesitaba el poder de Dios. Fíjense, hermano, se necesitaba. Como en esta tarde estamos considerando el poder del Señor Jesucristo. Él ha dicho: donde están dos o tres, ahí estoy en medio, dice el Señor. Ahora consideremos, hermanos, dice que aquel filisteo se dio a prisa para encontrarse a David. Pero David dice que sacó una piedra, la puso en la honda y se la lanzó al filisteo. Dice que esa piedra quedó sembrada en la frente de aquel gigante, fíjense, hermano, aquel que le tuvo en poco a David. Aquel que le tuvo en poco a David. David dice que le lanzó la piedra y aquella piedra quedó sembrada, fíjense, hermanos, en la frente del filisteo, y cayó aquel hombrón en frente de David. Aquel joven David dice que corre y le corta la cabeza al filisteo. Miremos, hermanos, los jóvenes que confían en Dios, Dios les da el triunfo, porque aquella vez no fue la fuerza de David, fue la fuerza de Dios, el poder de Dios, como estamos considerando en esta tarde, el poder bendito del Señor Jesucristo. Porque si no fuera el poder de Dios, no estuvieran estas carpas instaladas aquí, no, hermanos, es el poder de Dios. Aquel joven David con la cabeza de aquel filisteo en su mano, consideremos, no había alegría ahí, hermanos, causa de alegría, eso fue causa de gozo. ¿Por qué motivo? Porque Dios le dio el triunfo al joven David. Sí, hermanos, si nosotros confiamos en Dios, hermanos, jóvenes, confiemos en Dios. Dios da los triunfos. Cuando una persona se convierte a Cristo, el diablo queda derrotado. Fíjense, hermanos, cuando una persona se convierte a Cristo, el diablo queda avergonzado, porque se revientan las cadenas del diablo cuando una persona acepta a Cristo. Fíjense, hermanos, qué maravilla por el poder de Dios con aquel joven David. Pero también nosotros, hermanos, es importante que activemos y confiemos en el nombre de Jesucristo para que también Él muestre sus maravillas. Si nosotros confiamos en Él muestre su gloria. Miremos otro texto, porque el tiempo ya casi me mata. Miremos en la primera carta del apóstol Pedro. Miremos la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pedro, vamos a ver otro texto de la palabra del Señor. En su capítulo a leer es capítulo 5, y el versículo que vamos a leer es el versículo 5 también. Primera carta del apóstol Pedro, vamos a considerar otras palabras. Capítulo 5, y el versículo que vamos a leer es el versículo 5. Dice así la palabra del Señor: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Dice la palabra, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren cómo nos habla el Espíritu Santo. Igualmente, jóvenes, qué maravilla, dice la palabra del Señor de esta manera: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Qué maravilla, fíjense, hermanos, por los jóvenes que están listos a las órdenes de los ancianos. Eso es lo que Dios se agrada, porque los ancianos en las asambleas no están nada más ahí, están puestos por el Señor, fíjense, hermanos. Son columnas en la iglesia, fíjense, hermanos, están puestos por el Señor. Ahora, ¿cómo nos habla el Espíritu Santo a nosotros? ¿Cómo nos enseña el Espíritu Santo? Dice de esta manera:
Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, dice la palabra, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los, dice la palabra, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Qué maravilla! Dios enaltece también a los humildes, a los jóvenes que se humillan, a los jóvenes que activan en la obra de Dios. Dios dice que enaltece también a los jóvenes, porque si Dios permite que esta tarde se lleva a efecto estas reuniones especiales, Dios enaltece también a los jóvenes, porque el Señor Jesús dijo en sus palabras: en medio de la congregación te alabaré, dice el Señor. ¡Qué maravilla, hermanos! Sigamos adelante, jóvenes de este lugar, como también de diferentes lugares. Sigamos adelante, sirviendo al Señor, mientras que Cristo venga, porque Él ya muy pronto viene, dice en Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Él es el que anima a su pueblo, jóvenes que no se quieren bautizar, a echar mano al bautismo, hermanos, porque a Dios no le agrada que solamente se quede convertido. No, el Señor quiere que Él dijo en sus palabras también: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado, dice el Señor. Nosotros, gracias a Dios, desde el momento que nos convertimos, alcanzamos la salvación. Pero Él también se agrada de los obedientes que echen mano a la obediencia del bautismo, porque el bautismo es justicia de Dios, hermanos. Sigamos adelante sirviendo al Señor, porque el Señor quiere que también los jóvenes se humillan delante de los ancianos, porque dice la palabra de esta manera: igualmente jóvenes, dice la palabra del Señor, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno es cuando los jóvenes se humillan delante de los ancianos! Y listos cuando los ancianos ordenan, listos los jóvenes para obedecer a los ancianos, porque así dice el Espíritu Santo. No como por allá un joven le decía al anciano, le decía: hermano, vaya a cambiar unos tubos, póngalos más abajo, porque no está bien que cae el agua sucia ahí, hay que poner otros 2 tubos más para ir. ¿Sabe qué dijo el joven? Ya solo a mí me está mandando, decía el joven. Ahí perdió el joven, fíjense, hermano. El hermano le estaba dando confianza al joven, pero cuando el joven dijo: ya solo a mí me manda usted, ¿por qué no manda a otro? Dijo el joven: fíjense, hermano, no quiere Dios así. Dios quiere que los jóvenes estén sujetos a los ancianos, porque Dios se agrada de la humildad de los jóvenes. ¡Qué maravilla, hermanos! Por la palabra del Señor, Él nos concede oírlas y que la bendiga en nuestros corazones.